Mi nombre es Jairo Díaz Sierra, soy abogado experto en temas laborales y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, en representación del Gobierno Nacional. Es mi intención en la mañana de hoy y frente a la cantidad de inquietudes que tienen los comerciantes, los empresarios y los pequeños empresarios de esta ciudad respecto del impacto que ha tenido y que tiene y que seguramente tendrá en el mediano y en el largo plazo la pandemia originada por el virus COVID-19 y su impacto en el mundo laboral. Lo primero que tendríamos que decir que es un aporte de este miembro de Junta Directiva a la cantidad de inquietudes y dudas que tiene el comercio en general y nuestros afiliados e inscritos a la Cámara de Comercio de Montería. En principio quisiéramos hablar que este es un hecho de la pandemia calificada como tal por la Organización Mundial de la Salud, derivada del virus COVID-19 que todos sabemos se generó en el exterior y llegó a nuestro país y ha cambiado el entorno laboral y el mundo y la economía a nivel mundial. Montería y Córdoba no es ajeno a esa situación, a los efectos que ha tenido no solamente la presencia del virus COVID-19, sino el impacto que ha tenido en la economía local. Y esta situación, que era un hecho imprevisible y que no podía ningún empresario prever, pues lógicamente ha generado una serie de inquietudes que hoy en la mañana queremos, a través de la Cámara de Comercio y de quien les habla, tratar estos tópicos de manera que tengan herramientas, de manera que puedan también ilustrarse y tomar las decisiones correctas en el campo laboral. Son 5 tópicos que vamos a tratar en la mañana de hoy. Uno de ellos, el impacto de la pandemia del virus COVID-19 en el campo laboral. El segundo tema, el equilibrio en las relaciones económicas entre empleadores y trabajadores. El tercer tópico, alternativas laborales que tiene el empleador y especialmente las partes en esta crisis. El cuarto tema son los decretos y circulares expedidos por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo para proteger el empleo. El número 5, nos vamos a referir a 2 ejes fundamentales en esta crisis que no se pueden perder, como son la sostenibilidad del empleo y la preservación de la fuente generadora del empleo. Finalmente, un llamado a todo el comercio. Vamos a dar inicio en consecuencia al primer tema. La gran pregunta que se formulan todos los empresarios y en el mundo laboral es si esta situación derivada del virus COVID-19 y las medidas de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y el aislamiento preventivo obligatorio tuvo un impacto o tiene un impacto. ¿Cómo se puede calificar esta situación excepcional en el campo del trabajo y si eso está regulado en nuestra normatividad, especialmente en el Código Sustantivo del Trabajo? Para tal efecto debemos decir que sí, podemos calificar esta situación del virus COVID-19 como el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional como una circunstancia indudable de fuerza mayor que ha impedido que el empresario pueda ejecutar su actividad productiva, su actividad comercial y en consecuencia no se pueda ejecutar las obligaciones consignadas en el contrato de trabajo, es decir, no se pueda ejecutar el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque hay unas circunstancias imprevisibles que ningún empleador podía evitar ni prever
que originaron que no hubiese una actividad productiva, que no se pueda dar esa actividad comercial y que en consecuencia la fuerza de trabajo, la fuerza laboral contratada, no pueda prestar ese servicio debido a una circunstancia ajena a la voluntad del empleador, como es el virus COVID-19 frente al contagio y más frente a la decisión del aislamiento preventivo obligatorio, lo cual obligó al cierre intempestivo de establecimientos comerciales. Entonces, la primera gran conclusión que debemos sacar de lo que acabamos de referirnos es que estas circunstancias que están sucediendo encajan perfectamente en lo que dispone el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo como causal de suspensión del contrato la fuerza mayor. Estos hechos constituyen la imposibilidad del comerciante poder ejercer su actividad productiva, es catalogada o encaja dentro de lo dispuesto en el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo como fuerza mayor causal de suspensión del contrato de trabajo. Para tal efecto, como causal de suspensión del contrato de trabajo, no requiere, por lo tanto, autorización del Ministerio de Trabajo, y en ese sentido el mismo Ministerio ha dicho que a quien le corresponde calificar la fuerza mayor es al juez del trabajo, al juez laboral, y no a las autoridades del Ministerio de Trabajo, es decir, no requiere una calificación previa ni requiere una autorización del Ministerio para que ella se pueda configurar. Mucho menos por ser una circunstancia de fuerza mayor, no requiere consentimiento del empleado porque, insisto, son circunstancias que se presentan que escapan a la voluntad de ambas partes. En consecuencia, no requieren ni la autorización del Ministerio de Trabajo ni la autorización del empleado en tanto opera de manera directa al constituirse esta circunstancia de fuerza mayor. Se ha dicho si es necesario o no la autorización del Ministerio para suspender actividades, pero hay que diferenciar la causal contemplada en el numeral primero del artículo 51, que la define como fuerza mayor, y la causal contemplada en el numeral tercero, que se refiere a aquella autorización que sí debe hacer el empleador ante el Ministerio de Trabajo cuando desea suspender las actividades hasta por 120 días por circunstancias técnicas o económicas. Pero eso es una situación diferente a la presentada en el día de hoy, en estos momentos, y es cuando en el entorno de las empresas se presentan circunstancias que puedan afectar su normalidad y el empleador necesita suspender sus actividades, ya unas circunstancias particulares de la empresa. Esa sí requiere autorización del Ministerio hasta por 120 días y muy seguramente muchas empresas se han visto impactadas o se van a ver impactadas a futuro en sus planes de negocio, en sus proyectos empresariales, y esa, dentro de las acciones que podrían tomar, sería, después de pasada la crisis, poder solicitar una suspensión de actividades hasta por 120 días, pero eso es algo, una eventualidad que puede presentarse una vez superada esta situación de crisis, pero insisto, es diferente la causal de fuerza mayor contemplada en el numeral primero y la causal de suspensión de actividades hasta por 120 días contemplada en el numeral tercero del artículo 51. Entonces, clarificado estos puntos, debemos decir otro aspecto que también le preocupa al comercio en general y a nuestros empresarios es cuáles son los efectos jurídicos de una suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo cesa temporalmente durante ese periodo las obligaciones del contrato de trabajo, las obligaciones principales. ¿Cuáles son? La de prestar el servicio al empleado y del empleador la de pagar el salario. Entonces, durante ese periodo se suspenden las obligaciones principales del contrato de trabajo. El trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio y el empleador no tiene la obligación de pagar el salario.
Sí existen y persisten unas obligaciones durante este periodo de suspensión, que son el pago de los aportes a la seguridad social, el tema relacionado con los aportes a salud y pensión, más no a riesgos laborales porque no hay actividad laboral durante este tiempo. Esas obligaciones sí subsisten durante estos periodos de suspensión del contrato de trabajo. En el tema de parafiscales, mi opinión es que no opera el pago de parafiscales en la medida en que los parafiscales se causan sobre la nómina, y al no existir nómina de trabajo por estar suspendidos los vínculos laborales, pues lógicamente no hay pago de parafiscales. Y lo más importante es que esta suspensión del contrato de trabajo, como su nombre lo indica, es simplemente una cesación temporal de las obligaciones principales de la relación de trabajo. No es terminación del contrato de trabajo. No autoriza en estas circunstancias de que se pueda terminar el contrato de trabajo, ya que la ley o el Código Sustantivo del Trabajo brinda la posibilidad al empleador de la suspensión del contrato de trabajo. Segundo tema que vamos a tratar es el relacionado con el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, que no es ni más ni menos, a mi juicio, el artículo más importante de nuestra codificación laboral, de nuestro ordenamiento laboral. Es aquel que persigue el equilibrio de las relaciones económicas entre empleadores y trabajadores. Y ese equilibrio económico puede romperse, puede verse afectado por ciertas circunstancias económicas o técnicas, y en este caso hay unas circunstancias que evidentemente han afectado ese equilibrio de las relaciones económicas. Pero lo que persigue el Código, nuestras normas, es que exista siempre esa coordinación, ese equilibrio entre las partes. Dadas las circunstancias generadas por el COVID-19, el aislamiento preventivo obligatorio, la extensión del mismo, el no saber en este momento, la incertidumbre que se tiene por parte del sector comercial y empresarial de no saber hasta cuándo se podría extender esta cuarentena, los efectos, superada la cuarentena, los efectos que va a tener y que tienen en el sector empresarial, es evidente. Y esos efectos o esos impactos que han tenido en la economía y en el sector empresarial y comercial, a mi juicio están derivando que se rompa ese equilibrio que inicialmente se había pactado en las condiciones de trabajo, y las partes deben buscar ese equilibrio revisando las condiciones de trabajo inicialmente pactadas. Y esto no es extraño en el mundo laboral, porque el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad de que ambas partes puedan revisar el contrato de trabajo y sus condiciones o las condiciones pactadas al inicio del vínculo, puedan revisar esas condiciones de trabajo y establecer unas nuevas condiciones que se ajusten a las circunstancias temporales que afectaron el negocio del empleador. Entonces, sí existe una norma contemplada en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo que permite a las partes revisar las condiciones de trabajo inicialmente estipuladas. Es el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, permite a las partes que ambas puedan revisar esas condiciones inicialmente pactadas. Cuando no hay acuerdo entre las partes, la competencia para dirimir ese conflicto permite revisar ese contrato de trabajo sería el juez laboral, pero en principio son las partes las llamadas, las convocadas a solucionar sus conflictos y a establecer unas nuevas condiciones de trabajo. Entonces aquí es importante reiterar en este punto la existencia del artículo primero del Código Sustantivo que se refiere al equilibrio en las relaciones económicas, y el artículo 50 que permite a las partes revisar
las condiciones de trabajo inicialmente pactadas, en consecuencia también modificarlo. Tercer tema que vamos a tratar tiene que ver con las alternativas laborales que tiene el empleador y los trabajadores frente a esta situación. Ya vimos en los dos puntos anteriores que estábamos frente a unas circunstancias de fuerza mayor que podrían derivar en la suspensión del contrato de trabajo. Vimos que hay la posibilidad en las normas del código de poder revisar las condiciones de trabajo y modificarlas. Y ahora vamos a ver qué alternativas tendría el empleador frente a ello. Al principio de esta situación cogió por sorpresa tanto al mundo empresarial como al mismo gobierno nacional, que ha tenido las mejores intenciones para preservar lo más importante que hay que preservar aquí: la preservación de la fuente de empleo y la preservación del empleo mismo. Son dos elementos, dos ejes fundamentales sobre los cuales ha trabajado el gobierno y sobre quienes estamos dedicados al derecho laboral debemos propugnar para que esto realmente sea eficaz y se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria para ambas partes. Cambiar las condiciones de trabajo, hay una regla fundamental y es el mutuo acuerdo. Siempre es mejor, si usted es empresario o comerciante y desea, en ejercicio de la cláusula o de la norma contemplada en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, puede, de mutuo acuerdo, es la esencia del derecho laboral es el mutuo acuerdo, la voluntad de las partes. Entonces aquí es importante tener presente que cualquier cambio o modificación que se pretenda hacer, es importante obtener la voluntad de la otra parte de la relación laboral, es decir, debe haber el consenso de ambas partes. El mutuo acuerdo es importante y ese mutuo acuerdo debe plasmarse en forma ideal, que sea por escrito, no porque la ley lo exija, sino también por un tema relacionado con la prueba. Entonces es la sugerencia de que ese mutuo acuerdo se plasme en un documento por escrito. Se pueden cambiar las condiciones de trabajo inicialmente pactadas. Obviamente que un empresario tenía unos proyectos de negocio para este año y había hecho su presupuesto con base en toda su actividad económica, y esa actividad económica productiva se ve truncada por estas circunstancias del aislamiento preventivo obligatorio, va a obligar necesariamente a que las condiciones de trabajo inicialmente pactadas puedan ser modificadas. Ahora, ¿cuáles serían esos elementos o esos aspectos del contrato de trabajo que podrían ser modificados? Se podría modificar el salario inicialmente convenido, se podría modificar la jornada de trabajo, ya que no fuera tiempo completo, sino medio tiempo o unas horas determinadas. Se podría cambiar el horario de trabajo que se había establecido en un principio. Se podría modificar las funciones del cargo. Entonces, esas condiciones de trabajo, como el salario, como inclusive el tipo de modalidad contractual, porque ambas partes podrían haber considerado pactar un contrato por 10 meses y, dadas las circunstancias, poderlo reducir a menos con el mutuo acuerdo entre las partes, o cambiar de una modalidad término indefinido a una término fijo. Entonces se puede cambiar el salario, la modalidad contractual, la jornada de trabajo, el horario de trabajo y las funciones, entre otras muchas que pudieran darse por el mutuo acuerdo, eso sí, respetando los mínimos de ley. Ya sabemos que no podemos decir que no vamos a pagar primas de servicio, o que la vamos a pagar inferior al salario mínimo legal, o que los aportes a la seguridad social lo vamos a hacer por una suma inferior al salario mínimo legal. Recordemos que en el derecho laboral hay unos mínimos que deben respetarse, pero respetando esos mínimos podemos modificar esas condiciones de trabajo. Eso está dentro de las alternativas que, como vimos, podrían hacerse
dentro de esta crisis y posterior a esta crisis, porque ese es otro elemento que hay que tener en cuenta, que hay una situación en el momento y hay que pensar que esta crisis en algún momento, ojalá pronto, la superemos juntos, y una vez se superen estas circunstancias es posible que también se puedan modificar las condiciones de trabajo de mutuo acuerdo, que es mi recomendación. Cuarto tema que vamos a tratar, los decretos y circulares que ha expedido el Gobierno Nacional en materia laboral, y en ese punto me voy a apoyar en estos documentos que he permitido sintetizar cómo son, en principio, la circular 021 del 17 de marzo de 2020, medidas expedidas por el Ministerio del Trabajo para proteger el empleo, la circular 027 del 29 de marzo de 2020, que hace un llamado a los empleadores recordándoles la prohibición, recordando porque es función del legislador hacerlo, pero ahí se prohíbe a los empleadores a coaccionar a los trabajadores para que suscriban o soliciten licencias no remuneradas. Ese es un recordatorio que hace el Ministerio de Trabajo de que no debe coaccionarse a los empleados a suscribir este tipo de solicitudes. La circular 029 del 3 de abril de 2020, que no se refiere tanto al contrato de trabajo, pero que destaco en esta ocasión, porque ahí hubo un cambio al establecer la obligatoriedad de las administradoras de riesgos laborales de asumir el costo de los elementos de protección personal de aquel personal que está directamente expuesto al contagio del virus COVID-19 y para lo cual lo autorizó a tomar de ese 5% que pagan los empleadores, ese porcentaje lo estableció para que se utilizara, que está destinado para la promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que fuera utilizado para esta circunstancia excepcional de los elementos de protección personal, para el personal directamente expuesto al contagio del virus COVID-19, especialmente a aquellos del sector salud. La circular 033 del 17 de abril de 2020, que da una serie de recomendaciones al sector empresarial para proteger el empleo frente a esta situación. O sea, aquí hay que rescatar que lógicamente el gobierno debe propender de que se respete el empleo, de que se preserve el empleo. Y en aras de esto ha dado unas recomendaciones a los empleadores para que utilicen muchas de las figuras contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo que no conlleven la terminación de las fuentes de empleo. Tal es el caso, por ejemplo, de las licencias remuneradas compensables. Quiere decir que usted en este momento al empleado lo releva de la prestación del servicio y ese tiempo que dejó de prestar el servicio el empleado lo va a compensar más adelante con trabajo adicional, sin que ese trabajo adicional pueda considerarse como trabajo extraordinario o hora extra, es decir, que el empleador deba pagar suma alguna por ese tiempo compensable. Simplemente, hoy no trabajas, pero las horas que no trabajaste hoy me las vas a compensar en tiempo más adelante, superada la crisis. Eso se llama una licencia remunerada compensable. El trabajador no trabaja ahora, se le paga el salario, pero ese tiempo me lo va a compensar más adelante. Se ha hablado también de que el ministerio habla de que se pueda modificar la jornada laboral y que se pueda también concertar el salario de manera temporal, que se pueda modificar la jornada y que se pueda modificar el salario. Algo que ya habíamos dicho en uno de los puntos anteriores. Ya a nivel, digamos, para la gran empresa, se da la posibilidad o da la recomendación, que pueden acogerse o no, de la modificación o suspensión de beneficios extralegales. Muchas grandes empresas o empresas con más músculo otorgan ciertos beneficios extralegales a sus trabajadores
Y lo que se está diciendo por parte del ministerio es que las partes podrían acordar suspender o modificar esos beneficios extralegales durante este tiempo de crisis que se está presentando en la economía del país. Igualmente, da la opción de que se puedan concertar, ¿sí?, beneficios convencionales, ya sea con trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, que se puedan pactar nuevas condiciones de trabajo, ya más en el tipo del campo colectivo. Y finalmente el decreto 593 del 24 de abril de 2020, en uno de sus artículos se refiere a que los empleadores tanto del sector público como del sector privado procuren utilizar la figura del teletrabajo o el trabajo en casa, ¿cierto?, durante este tiempo de crisis. Aquí cabe aclarar que para que eso pueda darse, porque no es mandatorio, no es que el decreto esté diciendo que el empleador tenga la obligación de hacerlo, sino que debe procurar, es decir, es facultativo y no mandatorio por parte del empleador, no es obligatorio, dada la redacción del artículo 4 del decreto 593 del 24 de abril de 2020. Porque esta figura del teletrabajo, trabajo en casa, depende también que las funciones del trabajador puedan ejercerse en casa. Y hay ciertos negocios, sobre todo en nuestra ciudad, en donde muchos de los trabajos, de las funciones deben ejercerse al interior de las empresas o en procesos industriales. Entonces hay ciertas áreas del negocio que pudieran eventualmente trabajar desde su casa o por la figura del teletrabajo, pero habrá un montón de negocios en que se necesitará la presencia física. Por eso es que el gobierno no podía, digamos, a mi juicio, en el decreto decir que era obligatorio, en la medida en que debía ajustarse a cada empresa, a sus necesidades, a su tipo de negocio y en realidad a cómo se encontrara en condiciones generales este sector. Y finalmente quiero hablarles en este quinto tema de dos ejes fundamentales. Dos ejes fundamentales que el empresario y el comerciante no puede olvidar y en el cual debemos estar comprometidos. Uno de esos es la preservación y la sostenibilidad de la fuente de empleo. Sin las empresas, sin el comercio, no hay fuente de empleo. Por eso es importante que pensemos a futuro, de que debemos sostenernos. Así trabajemos en modo supervivencia, porque esta crisis tendrá que pasar en algún momento y debemos pensar a futuro. Así que debemos en este momento proteger la fuente de empleo, proteger nuestros negocios, pensar que esto va a pasar y pensar en el día de mañana cómo vamos a manejar esto, pero no es la solución acabar nuestros negocios, ni las medidas deberían ir encaminadas a cerrar los negocios, sino a proteger la fuente de empleo. Debemos proteger a nuestros comerciantes y a nuestros empresarios locales, porque son los que generan el empleo. Y el segundo elemento es proteger el empleo mismo, porque si se protege la fuente de empleo, se protege el empleo. ¿Por qué debemos proteger el empleo? Porque quizás en este momento de crisis no estamos viendo valores que son intangibles en este momento, pero que tienen una gran significación en la productividad de las empresas, en sus negocios. Y debemos verlo como son esos valores intangibles, como el conocimiento y la experiencia de nuestros empleados. Eso no podemos reemplazarlo de la noche a la mañana. Debemos tener en cuenta que hemos invertido en entrenamiento y en capacitación en nuestros empleados. Que esos empleados tienen conocimientos y experiencias que no podemos echarlos a la basura y que lo vamos a necesitar. Porque todos sabemos cuánto cuesta entrenar a un empleado, cuánto cuesta en tiempo y en dinero obtener el conocimiento y la experiencia para que un empleado sea productivo al interior de una empresa. Entonces
Entonces tenemos que pensar más allá de esta crisis y enfocarnos en que, superado esto, no podemos perder ese empleado entrenado, ese empleado con conocimiento y experiencia, no los podemos desechar en este momento porque los vamos a necesitar a futuro y debemos conservarlos en el interior de nuestras empresas. Porque todo ello va ligado a la productividad. Empleados entrenados, capacitados, con experiencia y con lo más importante, que es el sentido de pertenencia de nuestros empleados con nuestras organizaciones y con las empresas. Ese sentido de pertenencia no se compra. Ese sentido de pertenencia no se obtiene de la noche a la mañana. Ese sentido de pertenencia no se evidencia cuando se hace una entrevista de trabajo. Ese sentido de pertenencia que tienen nuestros empleados no podemos desecharlos, debemos conservarlos. Entonces son todos estos elementos: conocimiento, experiencia, entrenamiento y pertenencia, que van a hacer que nuestros negocios sean productivos. Por eso quiero invitarlos finalmente, que esto es un momento de crisis, nos cogió a todos con sorpresa, no estábamos preparados, pero ya estamos en medio de la crisis y conciencia de crisis no es actitud de derrota. Debemos superar juntos, empresarios y trabajadores, estos momentos. Pensar en el mañana, pensar que debemos sostener la fuente de empleo y debemos sostener el empleo. Por eso debemos trabajar juntos para salir adelante de esta situación. Esto también conlleva, y lo voy a decir de entrada, una gran comprensión de las autoridades administrativas y de los jueces laborales, porque frente a toda esta temática se han buscado unas soluciones creativas, soluciones unilaterales, otras concertadas, soluciones frente a circunstancias particulares que nunca habían ocurrido en muchos años en nuestro país y que obligan la mayor comprensión y solidaridad también tanto de las autoridades administrativas y los jueces laborales al momento de analizar, al momento de ponderar y al momento de resolver todo lo que los empresarios tuvimos que hacer o tienen que hacer para afrontar esta situación del COVID-19. Una invitación a seguir adelante desde la Cámara de Comercio, pensando en ustedes y pensando en cómo apoyarlos frente a esta situación. Seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias por su atención.